Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Pero fíjense que salió una nota hace unos días donde un científico de origen portugués dice él de que tiene pruebas de que vivimos en una simulación, o sea que la realidad que vemos no es la realidad, ¿no? Y me llamó la atención porque él basa esto en lo que sucedió pues hace un par de años con, pues ya saben ustedes, para no mencionarlo. Eh, entonces dice él que él estuvo analizando, esta persona se llama Melvin Bobson, es un científico, un físico teórico de la Universidad de Lisboa, que tiene una teoría muy interesante sobre el virus, ¿no? Y la posibilidad de que vivamos en una simulación. Así que dice él que según este pues, virus que nos encerró a todos, podría ser parte de un universo computarizado y su comportamiento aparentemente no aleatorio revela la existencia de una nueva ley de física que se llama la segunda ley de infodinámica. En un artículo que él publicó en una revista de ciencia, Bobson argumenta que las mutaciones del virus siguen patrones predecibles. En lugar de ser completamente aleatorios, sugiere que estos patrones podrían indicar que el virus y su propagación están controlados por una inteligencia artificial que actúa dentro de una simulación. ¿De qué se trata esta ley de la segunda ley de infodinámica? Bueno, pues Bobson explica que en un sistema físico, la entropía mide la cantidad de microestados posibles que son compatibles con los macroestados dado. Sin embargo, cuando se crean en el sistema, como si fuera una computadora, se forman nuevos microestados que transforman información. Esta asociación de estos microestados adicionales se llama entropía de la información. Mientras que la entropía física generalmente aumenta con el tiempo, Bobson sostiene que esta situación de la información tiende a disminuir. Y esto podría explicar fenómenos como el estado final del equilibrio térmico del universo y también conocido como la muerte por calor. Así que durante la pandemia que todos vivimos, Bobson analizó las mutaciones de este virus y descubrió que la entropía de la información de su ARN disminuía con el tiempo y esto respalda pues su idea de que la segunda ley de la infodinámica se aplica a este virus, ¿no? Si no entendemos muy bien lo que él dice es que es una simulación computarizada. Y esta ley segunda de infodinámica sugiere que las mutaciones de este virus pues no son aleatorias, sino que siguen un patrón, una regla. Y dice, si esta ley es una necesidad cósmica y parece aplicarse en todas las partes, podemos concluir que el universo parece ser una construcción simulada o una enorme computadora. Dice, entonces vivimos realmente en una simulación. Si las teorías de Bobson tienen razón, tal vez el virus sea solo una pista más de este enigma de nuestra existencia, ¿no? Eh, como mencionamos al principio, Gladys, de que a veces las personas se expresan, pues, dependiendo de su situación cultural, de su educación, pero cada quien trata de expresarse como puede, ¿no? En este caso, pues este científico, este físico Bobson, pues explica, pues conforme él puede entender a través de la física la realidad que él ve, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que él dice es de que este virus está mutando de una manera como si hubiera reglas, ¿no? Como la segunda mutación tiene que ser así, la tercera tiene que ser asado. O sea, no es una forma natural, sino que hubiera una regla que definiera cuál es el tipo de mutación que sigue de este virus. Entonces, me llama la atención porque
¿cómo se llamaba este muchacho que también estaba en los eventos con nosotros? Ay, se me ¿Daba fue su... eventos o qué hacía? Sí, sí, él daba conferencias con nosotros desde allí en Ciudad de México, antes de que llegara Erich un poquito, que tenía su pelo así chinito, que iba con su esposa también, Alan Loranca. Alan Loranca. Me recuerdo porque, no sé si te acuerdas que una vez agarró Alan y nos llevó a Tepoztlán, o sea que no nos dijo nada, así que nada más la agarró camino, no sé a dónde íbamos a ir y nos llevó a Tepoztlán. Sí. Bueno. Sí. Y ya anduvimos en Tepoztlán, muy padre y todo, pero nos llevó a un lugar, no sé si te acuerdas, no me acuerdo si era un hotel o era un restaurante, no me acuerdo qué era, pero nos llevó a un lugar. Era como hotel y sí. Porque él Sí, decía que ahí hacía sus retiros también, ¿no? Sí, algo había así. un salón que nos metió a un salón, sí, Ajá. que ahí hacía, sí. Y él me contó una historia, y en ese entonces pues yo no sabía quién era, y me dice, fíjate que aquí desapareció Jacobo Greenberg. Y pues la verdad yo nunca había escuchado de Jacobo Greenberg ni nada por el estilo. Y pues está bien, ¿no? Pues quién sabe quién sería el Jacobo Greenberg, ¿no? Y ya me dijo él, mira, fíjate que él pues era un psicoanalista y estudió un montón de cosas y se metió tanto en el análisis del contacto con uno mismo y todo eso, que de repente agarró camino y ya nadie supo de él. Y eso ocurrió un diciembre, creo, del 94, ¿no? Que él desapareció. Entonces, pues está interesante. Pues la verdad yo no sabía ni quién era él, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó la plática. Ya después, años más adelante, pues ya va uno averiguando por las temáticas y de repente sale nuevamente el nombre de Jacobo Greenberg. Y dices tú, mira, pues sí está interesante esto, ¿no? ¿Quién era esta persona? Y fíjate que en los años 80s, más o menos, él empezó Tenía una a buscar una información de lo que es el chamanismo, lo que es el contacto con tu yo interno y todo este asunto, ¿no? Y por cierto, hay un documental, creo está en YouTube, ahí pueden buscarlo, de la desaparición del doctor Greenberg, ¿no? Y creo que así se llama, El secreto del doctor Greenberg, ese es el nombre del documental, que pueden buscarlo ahí en YouTube. Y está interesante porque él desaparece, y fíjate que su esposa se llamaba, porque también desapareció 2 años después, Teresa Mendoza López. Chispas. Uh-huh. Ay. Entonces le están achacando que tal vez ella fue la que lo perdió, lo asesinó o algo, ¿no? Entonces está interesante su historia por lo que hizo, ¿no? Y también por su desaparición, porque de repente desapareció, o sea, ya nadie supo de él y su hija lo anduvo buscando, y ella era la hija del primer matrimonio. Y bueno, pues mencionan que hasta la CIA se lo pudo haber llevado, que pudo haber sido abducido, que simplemente con el conocimiento que él tenía cambió su apariencia. No, sí, podría ser su apariencia, pero como que se desintegró y se apareció en otro nivel, en otro plano, etcétera, ¿no? En fin, hay muchas especulaciones. Ahí está el documental para que le echen un vistazo. Búsquenlo, así se llama El secreto del doctor Greenberg. Y está interesante el personaje, ¿no? Pero ¿por qué sale a la plática este famoso doctor? Porque, les digo, él estuvo, como tú dices, puso una escuela, pero él le gustaba ver el desarrollo de las personas de manera espiritual y las habilidades psíquicas. De los niños. Él utilizaba este sistema de visión, les ponía una venda en los ojos y los niños tenían que leer con las manos. Creo hay una escuela de estas ahí en Guadalajara actualmente.
Y me acuerdo yo haber visto en la televisión, pues me imagino que era un reportaje cuando era niño en México, y pasaban estos niños, les ponían un libro y les decían, a ver, ¿cómo es la portada? ¿No? Y el niño nada más pasaba la mano y te decía, pues es color verde, tiene una mujer, y ya te decía, ¿y qué dice? No, pues dice esto, pero los niños no veían con la vista, sino veían con la palma de la mano. Entonces él empezó a investigar esto, cómo los niños podían ver a través de la palma, ¿no? De la mano, sin utilizar los ojos. Y es más, se llegó a decir que él podía leer un libro simplemente con tocarlo, ¿no? O sea que no tenía que leerlo, simplemente ponía su mano encima del libro y leía. Él estuvo aprendiendo de Don Lucio. Don Lucio, fíjate, fue un granicero muy famoso en Morelos. Me imagino que por ahí en las faldas del volcán, ¿no? Por esos lados. Y Don Lucio, pues era un granicero famoso que mencionaban que, pues ya sabes que los graniceros básicamente lo que hacen es controlar las tormentas, ¿no? Entonces él podía controlar el clima, don Lucio. Entonces él podía controlar el clima en esa área. Y también conoció otro personaje muy famoso en aquel entonces que era Pachita. Pachita era una mujer que hacía operaciones, que materializaba órganos, que hacía trasplantes y suturaba. Cirugías. Y ella usaba solamente un cuchillo de jardín. Y la señora hacía cirugías espirituales. Y la señora casi estaba ciega, ¿no? Entonces él estuvo en muchas ocasiones dentro de estas operaciones que doña Pachita hacía, y él escribió libros respecto al chamanismo mexicano y toda esta cuestión porque le llamaba la atención. Y te digo, después pues él se perdió, pero él creó un concepto, una teoría que se llama sintergia. Entonces esta teoría de sintergia, básicamente, déjame ver si tengo aquí qué es. Sintergia es pues dos palabras, síntesis y energía. Entonces creó esta teoría de sintergia y él mencionaba que esta sintergia era lo que era la posible explicación científica, porque él era un científico. Él encontró esta explicación científica a lo que pasaba o por qué pasaban estos eventos pues milagrosos, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, él empezó a buscar cómo la gente podría desarrollar habilidades, porque él decía que toda la gente podía hacer esto, solamente que teníamos la mente dormida. Entonces dice, si empezamos desde niños, el niño no tiene obstáculos, ¿no? El niño hace las cosas porque las hace. Ya cuando uno ya empieza a crecer, tú mismo te vas poniendo lastres y obstáculos y se te hace imposible hacer las cosas. Entonces, como científico, pues él trató de explicar, ¿no? Esto de la energía, de cómo los chamanes hacen esto, cómo la señora hacía las operaciones, y empezó él a averiguar filosofías antiguas si hablaban de esta situación, y sí, en muchas partes del mundo, pues hay filosofías que hablan del cambio de conciencia básicamente y de la modificación de las realidades, ¿no? Entonces menciona él de que lo que es el budismo, lo que es el chamanismo, lo que es el taoísmo, lo que es todas las teorías y filosofías que hay, dice, es que todas dicen tener la verdad y en cierta parte es real. Cada quien las explica de su forma o a su forma, ¿no? Entonces sí, dice, tiene cierta verdad casi todas las teorías o todas las filosofías. Y él menciona que el chamanismo, por ejemplo, lo que es dentro del nahualismo, él comenta de que chamanismo, déjame ver si aquí tengo la gráfica, dice que el chamanismo se basa en el tonal y el nahual.
Ya ves que se habla mucho de esto, ¿no? Del tonal y el nahual. Ujú. Y él dice que el tonal es el mundo visible, es el mundo que podemos percibir a simple vista con nuestras sentidos que tenemos, ¿no? Es una conciencia accesible, es una conciencia cotidiana, o sea, es la conciencia que tenemos todos los días y ese es nuestro tonal. En cambio, el nahual es el mundo invisible, decía él, es una conciencia accesible solamente a los videntes, o sea, es lo que no podemos ver nosotros, pero hay gente que sí puede mirar eso, ¿no? Porque está vibrando en otro nivel. Y él menciona también que los budistas también tienen la misma división, ¿no? Como el tonal y el nahual en el chamanismo, los budistas tienen una conciencia cotidiana, que es una conciencia que identifica las emociones, la mente, y la conciencia iluminada, que es el contacto que existe con el yo y el todo, ¿no? Que es lo mismo del nahual y el tonal. El tonal es una conciencia cotidiana y el nahual es una conciencia iluminada. Entonces, él encontró de que todas estas filosofías, pues básicamente eran casi lo mismo, nada más que lo estaban explicando de distinta forma, ¿no? Lo que es el chamanismo, lo que es el budismo, dice, pues es igual, es lo mismo, pero hablándolo de otra manera, ¿no? Y él encontró que en el universo hay una organización de las cosas, así como lo que tienes allá atrás, que es el árbol con sus ramas. En el universo, de igual forma, hay algo que él le llamó la latice. Él le dice que él decía que era la latice. Y la latice es algo muy, déjame ver si aquí la tengo. Latice es una estructura fundamental del espacio. La latice es el todo. La latice es como si fuera un gran océano. Ya ves que siempre se habla de un gran océano y que nosotros somos una gotita. Y Sí. cuando esa gotita pega en el océano, te conectas con el todo, ¿no? Con todo el océano. Entonces la latice es la estructura fundamental del espacio, es el todo básicamente, ¿no? Es todo lo que hay. Y sí te acordarás de la película esta de, ¿cómo se llama esta de Avatar? Los que se conectan con el pelo, ¿no? Que También le es agarran. Avatar, ajá, y te Ajá, enchufas al árbol o te ajá. enchufas al A todo, que vuela. al animal. Básicamente lo que hay esa película decía es que podemos tener una conexión con todo, con la tierra, con el árbol, con los animales. Ahí lo pusieron de manera gráfica, pues agarrando su pelo y conectándose al árbol o conectándose a un animal, etcétera, ¿no? Pero básicamente sí existe esa conexión con la latice y nosotros, ¿no? Y nuestro cerebro, pues es una latice, pero en chiquito. Y es muy interesante porque se me vino a la mente, estaba yo leyendo la teoría de Greenberg. Greenberg, y pues básicamente lo que dice es de que nuestras neuronas es como la latice, ¿no? Nada más que en pequeño. Así que ya ves el Kybalión, dice que lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces es lo mismo. Nuestro cerebro y nuestras neuronas, esas son nuestras neuronas, es una latice en pequeño. Entonces el universo es en macro y lo que podemos estar mirando ahorita pues es la latice en el universo para tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es la manera de que el doctor Greenberg trató de explicar el por qué suceden las cosas que aquí platicamos en el programa. Y se me vino a la mente, por ejemplo, hemos hablado del nahualismo, ¿no? De estas personas que tienen esta capacidad de transformarse. Entonces, pues le achacamos que son cosas del diablo porque no las entendemos. O sea, todo lo que no entendemos las satanizamos. Pero basándonos en la teoría del doctor Greenberg, pues básicamente lo que hacen estas personas es cambiar su vibración y la percepción de su realidad, que es muy parecido al Matrix.
No sé si tú te acuerdas de Matrix que le decían a Neo, pues aviéntate del edificio o brinca y vas a brincar hasta el otro edificio, ¿no? Pero dice, no, me voy a matar, ¿no? Y veía el fondo del edificio y dice, no, pues ¿cómo voy a brincar yo? Y agarra uno de ellos y brinca y dice, ahora te toca a ti. Y pues trata de brincar y se cae, ¿no? Va al piso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llamaba el morenito de Matrix? El que le dio la pastilla. No, con M, creo se llamaba, ¿no? Ya te está pegando también. El alemán. Sí, ahorita me voy a... Era Trinity, Neo y Morfeo, ¿no? Morpheus. Ajá, Morpheus. Entonces, Morpheus creo brincó y trató de brincar Neo y Neo se cayó. Pero Morpheus ya tenía ese cambio de conciencia, ¿no? Él sabía que él podía modificar la realidad. Y es más o menos lo que sucede con el Nahual. El Nahual tiene una conciencia mucho más alta o vibra mucho más alto que nosotros y puede modificar su realidad y puede materializar lo que él desea. Entonces, hay una similitud entre Matrix y entre cambio de conciencia, como decían los budistas, una conciencia iluminada o el Nahual, ¿no? Que es el que conduce al mundo invisible. Y ahí también entraría un poco el Nahual, lo tomaría uno también como el brujo. En el pasado, los brujos tenían el conocimiento, ¿no? Tanto de hacer el bien o de hacer el mal, pero a veces había cosas inexplicables que ellos podían hacer. Es como volar. O sea, dicen, ¿cómo que volar en una escoba o cómo volar? Pero sí, o sea, aunque no lo crean, nosotros estuvimos investigando en Ciudad de México, en el Estado de México, en una ocasión, y bueno, yo percibía cómo volaban, pero todo estaba aquí, o sea, de árbol en árbol, y pudimos después ir a corroborar lo que yo dije antes. Después al otro día, cuando yo hablé con estos brujos, bueno, para decirles, nos invitaron porque en el pueblo decían que había brujas y el pueblo se armó con palos, machetes y todo. Entonces, como sabían de nosotros, nos mandaron llamar y ahí vamos de chismosos y ahí voy yo de chismosa. El chiste es que terminé hablando yo con los brujos, pero yo les dije, hay 3 brujos. Y lo pensarán, ¿no? Fui al árbol y les dije, ¿saben qué? No pueden estar aquí, en este lugar, la gente está muy enojada y si dicen, este es el brujo, van a matarlo. Mejor cómanse un animal y no estén aquí, o sea, no hagan daño. Eso fue en la noche. Pues al otro día, yo donde vi que estaban, digamos, brincando, y ellos sentían, porque bueno, no sé, sentía yo. Al otro día fuimos y se habían comido unos animales, estaban desplumados unos animales y desde entonces desaparecieron los brujos, ya no volvieron, hasta ahorita no han vuelto a dar problemas. Pues estas personas pueden modificar su realidad. Por ejemplo, doña Pachita lo que hacía era materializar órganos. O sea, ¿cómo vas a materializar algo de la nada? ¿Por qué? Porque esta señora podía manifestar una realidad distinta a la que nosotros percibimos. Y no quiere decir que sea bruja o satanista o lo que sea, no. La señora tenía una vibración mucho más alta que nosotros y con esa vibración alta ella podía manifestar lo que en ese momento ella necesitaba.
¿no? Entonces, les digo, a mí se me hizo muy interesante esto del doctor Jacobo Greenberg, porque trató de explicar de manera científica de qué forma trabajaba esta situación de la energía, la conciencia, el cambio vibratorio, la latice, ¿no? La conexión del universo con nosotros, con nuestro cerebro, la famosa pituitaria, el tercer ojo y toda esta situación. Entonces, les digo, esto de la Matrix, que vivimos en una simulación, pues básicamente puede ser que sí, pero también nosotros tenemos la capacidad de modificar esa simulación, o sea, la capacidad de modificar nuestra realidad. Y de ahí viene la famosa esta ley de atracción, ¿no? Que mucha gente puso a prueba. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuevamente dejen ponerles el video de las neuronas, nuestro cerebro está trabajando y conectándose con la latice, tratando de modificar nuestra realidad que percibimos, ¿no? ¿Y cuál es esa modificación de la realidad? Bueno, ¿qué dice la ley de atracción? Piensa en positivo, piensa que esto ya lo tienes en tus manos, huélelo, siéntelo, haz de cuenta que está ahí, que lo tienes. ¿Para qué? Para que eso lo atraigas a tu vida material, ¿no? O tu vida, o tu realidad material, o tu realidad física. Entonces, básicamente es eso, cambiar la percepción de nuestra realidad y vibrar a un nivel un poco más alto de lo que estamos vibrando ahora. ¿Por qué? Si vibramos bajo, ¿qué atraemos? Pues malestares, malos sentimientos, enfermedades, rencores, envidias. ¿Por qué? Porque estamos vibrando bajo. Si vibramos más arriba, pues viene ese cambio de conciencia, manifestamos buenas vibras, cosas buenas, cambiamos nuestra realidad, ¿no? Pues, les digo, se me hace muy curioso, no sé si me di a explicar más o menos lo que el doctor Jacobo Greenberg pues también explicó de mejor manera que yo, de esa manera que podemos cambiar nuestra percepción de nuestra realidad y cómo todos tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y les digo, es muy parecido a la película Matrix, que lo explicaron de otra forma, pero básicamente es lo mismo, el poder cambiar nuestra realidad, que no estamos viviendo lo real, sino que nosotros podemos modificarlo también. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho.